Bien, en la presentación anterior vimos cómo trabajar las tablas y en la presente vamos a trabajar las figuras. Desgraciadamente no tenemos todo el tiempo para hablar de todas las figuras, ya que cada tipo de figura, a diferencia de las tablas que son una sola, cada tipo de figura va a tener sus propios componentes teóricos y matemáticos. Como mínimo podemos separar a las figuras en tres tipos básicos: los histogramas o diagramas de barras, las curvas y otros tipos de figura, y ahí es donde entra el desmadre porque son muchas y dependen de la imaginación de cada autor. Sin embargo, todas las figuras comparten el asunto de presentar tendencias matemáticas o de los fenómenos que se están investigando, presentan o condensan grandes cantidades de datos y contextualizan los análisis estadísticos. Es decir, ayudan a visualizar las conclusiones que obtenemos a partir de los instrumentos estadísticos. Ahora, como mencioné anteriormente, no tengo todo el tiempo para hablar de todas las figuras, así que me enfocaré en la presente únicamente en los histogramas, que es lo que necesitamos para poder comenzar a reportar nuestros informes de laboratorio. Entonces, los histogramas a su vez se pueden dividir en dos subtipos, que son los histogramas que presentan datos o frecuencias y los histogramas que presentan datos consolidados. Ambos histogramas se van a caracterizar porque en el eje Y de su componente van a tener una escala continua, un dato continuo, mientras que en su eje X van a tener un dato discreto, un dato no continuo. Entonces vamos a hablar inicialmente de las partes que tienen un histograma de datos o frecuencias. Entonces vamos a hablar del nombre, la leyenda, el eje Y, la marca, el eje X, la marca, las unidades de la escala, los datos y la clave. Entonces, el nombre de una figura en general, no solo de los histogramas, sino de cualquier figura, los nombres y la leyenda se van a ubicar abajo de la figura como tal. El nombre va a seguir la misma tendencia que en la tabla. Entonces se va a ampliar el texto figura y luego un numeral, preferiblemente un numeral arábigo. Entonces las figuras se van a nombrar de forma sistemática desde la figura 1 hasta la figura número n que se emplee en el informe de laboratorio o en el artículo de investigación. A la derecha de la figura se va a encontrar la leyenda. Y la leyenda en las figuras va a cumplir exactamente la misma función que cumplía la leyenda en la tabla. Va a ser un nombre extendido que nos va a dar idea de cómo leer la figura. Adicionalmente, es poco común que en las figuras encontremos las notas al pie. Por lo tanto, la leyenda de la figura tiene que ir condensada toda la información relevante para poder leer la figura. De lo contrario, si no colocamos toda la información relevante, nuestra leyenda va a estar incompleta y vamos a tener un problema allí. Entonces vamos a hablar ahora del eje Y. Como mencioné anteriormente, el eje Y en los histogramas se caracteriza por presentar una variable continua, es decir, de datos numéricos que pueden presentar cualquier valor, ya sean números enteros o números decimales. La marca del eje Y va a indicarnos el tipo de unidad que se está midiendo en el eje Y. Por ejemplo, esta n se emplea generalmente para repeticiones o conteos. Es adimensional y pues se emplea para medir número de veces que uno repite cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, si estamos midiendo arvejas, entonces Sn nos va a decir la cantidad de arvejas que presentan un determinado fenotipo o característica.
De lo contrario, en el eje Y nos debe determinar eh, la dimensión de medida y la unidad con la cual se está midiendo. Entonces, si esto fuera altura, nos diría altura y entre paréntesis nos diría la unidad en la cual se está midiendo. En el eje X se encuentra la variable categórica o categorías que empleamos en nuestra medición. En este caso, fenotipos hace referencia a la morfología de ciertos individuos y tenemos 5 tipos de morfologías diferentes. En este caso concreto, la marca del eje X nos dice en qué consisten las 5 categorías. Pues en este caso, pues fenotipos. Pero podrían ser otras categorías. Por ejemplo, si estamos midiendo fertilizantes, aquí colocaríamos fertilizantes. Si estamos realizando adición de compuestos químicos, aquí sería el nombre tratamientos químicos. En fin, el tipo de modificación o categoría que estemos empleando en nuestra investigación. Las unidades de escala nos va a dar la idea de la magnitud sobre la cual estamos midiendo. Pero en este caso las unidades de escala solo afectan al eje Y debido a que estamos tratando con un histograma. En el eje X, como es una variable categórica, el concepto de escala no aplica. Generalmente vamos a trabajar con escalas mayores que van a ir numeradas y en algunos casos vamos a tener escalas menores que no van a estar numeradas. Los datos van a corresponder a la altura de las barras en el histograma, siendo el tipo más común con respecto a la barra más larga y los tipos menos comunes a las barras más cortas. El último componente y muy escaso en muchos histogramas es la clave. La clave es este esquema de acá que nos ayuda a distinguir los tipos de barras que estamos empleando. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de machos y hembras. Entonces, la barra azul nos indica el macho y la hembra con respecto a alguna categoría. Entonces analicemos esta figura de acá. Nos dice que la figura 1 indica el número de individuos n que manifiestan los fenotipos A, va a ser alto y verde, B, va a ser alto y amarillo, C, va a ser bajo y verde, D, va a ser bajo y amarillo y E, que va a ser albino o blanco, en una población, según el sexo. En azul se muestra a los machos y en rojo se muestra a las hembras. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el fenotipo B, las hembras lo manifiestan más comúnmente que los machos. O sea, hay más hembras de color que son altas y amarillas. Y en el fenotipo C vamos a tener más machos que sean bajos y de color verde. Entonces, como se pueden dar cuenta, la leyenda en este caso nos permite interpretar, leer la figura. Si colocamos una figura sin leyenda, esta figura no es válida ya que no la podemos leer. Entonces, esto es todo lo que tenemos que decir de los histogramas de datos o frecuencias. Y recuerden siempre que con todas las figuras, la leyenda y el nombre se va a colocar abajo de la figura, mientras que en las tablas su nombre y su leyenda se coloca arriba de la tabla. Ahora analicemos los histogramas de consolidados. Los histogramas de consolidados tienen en esencia las mismas partes, sin embargo cambian en su significado y especialmente se les agrega una parte más a la cual denominamos las líneas de incertidumbre. Entonces, en las líneas de consolidados estamos hablando de intervalos de confianza. Entonces las barras nos van a indicar los valores promedio y las líneas de incertidumbre, las desviaciones estándar o
intervalos de confianza generados a través de la prueba T-Student o de la prueba Z. Es más común que en los histogramas de consolidado, en el eje Y tengamos unidades o dimensiones de medición muy distintas al conteo de repeticiones. Entonces aquí en este caso, en estos ejes Y, vamos a encontrar más comúnmente otras dimensiones de medición, que puede ser altura, concentración de algún compuesto químico, velocidades de reacción, entre muchas otras categorías de medición. Y nuevamente, no se debe olvidar que la leyenda y el nombre se van a colocar abajo. Entonces, en este caso, en esta figura tenemos en el eje X, el de las categorías, el nombre fertilizante, y en el eje Y tenemos altura media medida en centímetros. La figura nos dice que la figura 2 presenta intervalos de confianza del crecimiento de varios grupos experimentales de plantas, construido por medio del promedio aritmético, que es la altura de las barras, y una sola de la desviación estándar para determinar las líneas de incertidumbre. El n de cada intervalo fue de 4 individuos. Entonces con esto podemos interpretar que en cada una de las categorías había 4 planticas a las cuales les adicionamos fertilizantes diferentes. En total, por lo tanto, debían haber 20 plantas y pues divididas en 4 grupos diferentes. El fertilizante número C fue el que presentó un mayor éxito en estimular el crecimiento de las plantas. Ahora, evidentemente para hacer manualmente los histogramas no hay mayor complicación. Pues usted va a dibujar su diagrama cartesiano, en el eje X va a colocar las categorías y en el eje Y la escala. Pero el problema va a ser la magnitud de la línea de dispersión, la línea de la desviación estándar. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo manualmente y después vamos a ver cómo lo hacemos en Excel. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer estas gráficas de consolidados con un ejemplo ideal. Vamos a asumir que realizamos un experimento en el cual teníamos un grupo de hombres y grupo de mujeres, a los cuales se les sometió a una prueba de resistencia al dolor en base a un pulso eléctrico. A medida que el pulso eléctrico iba aumentando en incomodidad, los sujetos iban colocando un valor numérico del 0 al 10, representando una escala de dolor subjetiva y determinando el punto en el cual ellos no soportaban más mantenerse bajo el tratamiento experimental. Finalmente, lo que se realizó es un promedio del dato de cada población experimental y su correspondiente desviación estándar. Ahora lo que buscamos es realizar una figura que nos represente de manera gráfica los resultados para los intervalos de confianza que hemos obtenido. El primer paso, evidentemente, es determinar qué es nuestro eje Y, que es el que va a tener la variable continua, el valor numérico, y es el índice de resistencia al dolor. Posteriormente tenemos que determinar la altura y la escala que vamos a medir. Para hacerlo, vamos a determinar cuál es el límite máximo o frontera máxima a la cual llega el mayor intervalo de confianza. 2,8 más 2,2 nos va a dar igual a 5 y 4,5 más 1,5 nos va a dar igual a 6. Entonces vamos a escoger una escala mayor de 7 para que nos quede con espacio y de forma elegante. Y vamos a seleccionar una escala de medición mayor de una unidad. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 con dos cifras significativas. Una vez que hemos determinado la escala en el eje Y, lo que vamos a hacer es determinar nuestro eje X. Para hacerlo vamos a necesitar nuestra regla y comenzar a ubicar los valores. Entonces para las mujeres vamos a ubicar primero lo que sería el valor medio. Vamos a
ubicar nuestra regla adecuadamente y vamos a buscar el 4,5. 4,5 está por esta zona. Y una vez que lo ubicamos, simplemente es terminar de colorear, por así decirlo, la columna hasta abajo. Y le agregamos un color pertinente que para las mujeres vamos a seleccionar el azul. Bien, ya tenemos la altura media de la escala de dolor en la mujer y vamos con la altura media para la escala de dolor en el hombre, que es de 2,8. Entonces voy a aprovecharme que esto tiene una serie de herramientas que me permiten dibujarlo de forma más bonita. Y ahora sí vamos a ubicar. En el hombre es 2,8. Entonces vamos a buscar 2,5, 6, 7 y 8. Y le vamos a dar un color pertinente. Bien, entonces ya tenemos la altura máxima. Lo que debemos determinar ahora son las barras o líneas de incertidumbre. Bien, entonces vamos a comenzar con el valor para las hembras, que es más o menos 1,5. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que ahora vamos a tener que colocar el 0 de la regla justo en la posición máxima del valor medio y ubicar 1,5, que sería aproximadamente en esta zona de acá. Ok, una vez que tenemos nuestra línea dibujada, vamos a dibujarle un tope, o sea, que quede una imagen parecida a una T. Eso nos ayuda a determinar cuál es el límite máximo. Entonces, en estos momentos tenemos media desviación estándar, más 1,5. Ahora lo que debemos hacer es dibujar la otra mitad de la desviación estándar, o sea, el menos 1,5. Para hacerlo, entonces vamos a tomar la regla y ubicar el 1,5 justo en el punto medio y dibujar la línea hasta el 0. Bien, y con esto hemos dibujado toda la desviación estándar para el caso de la columna de las mujeres. Y ahora vamos a hacer lo propio con el de los hombres. En el de los hombres nos pedía más o menos 2,2. Vamos a repetir el procedimiento. Para el más 2,2 o límite máximo colocamos en 0 y ubicamos 2,2 con nuestra regla. Ok, ya tenemos el límite máximo, ahora necesitamos el límite mínimo. Y vamos a ubicar el 2,2 justo en el 0, digo, en el punto medio y vamos a dibujar la otra mitad. Ok, y con esto hemos dibujado las dos columnas y los dos intervalos de confianza. Entonces este es el tratamiento para hembras y este para machos. Lo único que restaría es colocar entonces el nombre de la figura, en este caso sería la figura 3, punto, límites de tolerancia al dolor entre hombres y mujeres, y después se le da más detalles para enriquecer la lectura de la figura. Pero en esencia lo que quería era representar el modo en que vamos a elaborar la columna y especialmente cómo vamos a hacer la representación de la incertidumbre empleando una regla simple. Ahora vamos a ver cómo se realiza este proceso, pero en Excel. Muy bien, enos en Excel. Y lo primero que debemos hacer es digitar los datos. Entonces vamos a tener mujeres, vamos a tener hombres, vamos a tener promedio y vamos a tener una desviación estándar. Digitamos los datos, mujeres 4,5, 1,5, hombres 2,8, 2,2. Hecho esto, lo que vamos a hacer es seleccionar hombres, mujeres y los datos que tiene. No vamos a hacer el promedio por el momento, eso lo insertamos posteriormente. Nos vamos a insertar.
En insertar nos vamos a columna y en columna vamos a seleccionar una columna en 2D que se denomina columna agrupada. Le damos clic y nos genera automáticamente la columna. Le vamos a quitar esta opción de serie que no nos interesa por el momento. Como se pueden dar cuenta, esta figura se encuentra sin la marca del eje Y sin la marca del eje X y sin las incertidumbres. Lo que vamos a hacer es darle clic por encima a la figura y nos vamos a ir, vamos a ignorar esto que nos aparece aquí que dice diseños de gráfico y nos vamos a ir a presentación. En presentación podemos seleccionar título, pero en estas gráficas formalmente no se emplea el concepto de título, pero si las marcas, marca horizontal, y aquí entonces tenemos sexo. También vamos a seleccionar la vertical y era índice de tolerancia al dolor. Digitamos índice de tolerancia al dolor. Muy bien, ya tenemos las marcas del eje X y el eje Y ahora viene lo verdaderamente importante para nosotros y es seleccionar las desviaciones estándar. Le vamos a dar clic a las columnas y vamos a ir a algo que se denomina barras de error. En barras de error vamos a escoger barras con desviación, vamos a escoger más opciones de las barras de error. Una vez que le da clic va a encontrar la ventana denominada formato de barras de error. Entonces va a seleccionar ambos en mostrar y cuantía del error va a escoger personalizado. En personalizado va a colocar el error positivo, va a seleccionar las celdas que tenían nuestros dos errores, va a seleccionarlas todas y en error negativo va a hacer lo mismo y le va a dar aceptar. Y de este modo van a aparecer las barras de error que teníamos en nuestra gráfica. Y de ese modo podemos colocar diferentes tipos de error. Podemos emplear intervalos de confianza generados por una testudent o por una prueba Z. Y como último detalle, cuando usted copia esto a Word, generalmente le va a aparecer una línea negra incómoda. Y pues para quitarla, si lo desea, le va a dar clic derecho y va a buscar formato del área del gráfico. Y ahí va a colocar color del borde sin línea. De ese modo nos aparece sin ese borde ahí incómodo para pegarlo en una hoja en Word. Ya lo demás es jugar pues con los colores del relleno de las columnas y eso, pero lo más común es que lo expresemos como lo presenta automáticamente el Excel. Bien, espero que les haya gustado y espero que sea útil para la presentación de sus informes de laboratorio. Nos vemos en la próxima presentación para analizar las gráficas de curvas, que ya tienen otros tipos de estadísticos.